Eh, ok, acá les describo un poco la agenda. Pareciera un poco extensa, en realidad está la agenda, una introducción y luego varios conceptos muy importantes relacionados al 5G, el FDM, el prefix. Un detalle, la presentación la tengo en inglés porque hay muchos términos técnicos que realmente no tienen una muy buena, no los van a ver traducidos al español en ningún lado. Entonces decidí hacerlo en inglés. No se preocupen, lo hice fue por los términos técnicos, pero obviamente vamos a explicar todo en español. El tema del sincronismo, cómo se divide en el tiempo, algo que se llaman los radio frames y los subframes, la cadena de transmisor hasta receptor, la forma de onda, los esquemas de modulación que utiliza, los anchos de banda de los canales, el mapeo de los canales, cómo se mapea la información de las capas superiores hasta la capa física, un poquito de MIMO y cerramos con un resumen. Un detalle para ustedes, lo que mencionaba el doctor, hay una pregunta que va a estar en su lección. Para que lo tengan en cuenta, obviamente está dentro de la presentación y la pregunta también va a estar en el resumen, ¿no? Si acaso alguna parte ahí no entendieron, en el resumen lo van a volver a ver. Bueno, empecemos con la introducción. Rápidamente, para ver cómo ha sido la evolución de las redes celulares, casi que para ponerle números redondos, cada 10 años ha estado apareciendo una nueva generación de redes celulares. En los 80 tuvimos la primera generación, la más famosa fue AMS. En los 90 la segunda generación, que en AMS lo único que había era voz análoga. En los 90 la segunda generación ya vino la voz digital. Fueron dos importantes ahí, GSM y CDMA. Mayor peso tuvo GSM. Ya vino la tercera generación, 2000, digamos, la que más densidad tuvo, mayor despliegue tuvo. La tercera generación fue la generación, hablábamos de, ya no tanto de la voz, sino del internet móvil. Y luego vino LTE, que comenzó, exactamente la primera fue en el 2009, en Noruega, pero lo ponemos aproximadamente a partir del 2010, ya un internet de mayor ancho de banda. Y ahora, desde el año pasado, realmente 2019, y ya comenzamos a ver ahora en el 2020 lo que es 5G. 5G ya no solo es internet y voz, sino que se preocupa de otras cosas. Tiene una visión más global de las comunicaciones. Lo vamos a ver eh, conforme vayamos avanzando. Bueno, esta parte es importante, lo que les mencionaba, ¿no? 5G ya no solamente tiene que ver con voz e internet, sino que 5G en la definición tiene tres casos de uso generales. Este que se llama Enhanced Mobile Broadband se refiere a la banda ancha, al internet, a la voz, pero acá ya se considera desde el estándar las comunicaciones masivas de las máquinas, lo que le llamamos el Internet de las cosas, y tenemos también aplicaciones en las que se requiere una latencia muy baja. Aquí en el slide les pongo los requerimientos que tiene 5G a cumplir: un throughput de 20 gigabits por segundo en el downlink, 10 gigabits por segundo en el uplink. Si ustedes seguramente ya están familiarizados con los throughputs de la red LTE, estos throughputs son muy superiores a lo que ofrece la red LTE. Desde luego, estos son throughputs teóricos. Al día de hoy, lo que se ha alcanzado como throughput máximo en una red fue en Dallas, con una red Nokia allá, se alcanzó un throughput de 4.7 gigabits por segundo. Igual es un throughput muy alto, ¿no? LTE lo que ofrece hoy en día son, en los mejores casos, 100, 200 megabits por segundo, ¿no? En cuanto a las comunicaciones de máquina, hay unos requerimientos de que sea masivo, 1 millón de dispositivos por kilómetros cuadrados, duración de batería de 10 años. Imagínense, aquí hay unos esquemas diferentes a los que se necesita para ofrecer throughput altos, ¿no? Porque acá la batería tiene que durar mucho tiempo. Y la latencia, las aplicaciones de latencia muy baja
que hay requerimientos de latencia por debajo de 1 milisegundo. Para que tengan una idea, probablemente lo conocen, LTE, la red que actualmente disponemos acá en Ecuador, las latencias en la práctica andan alrededor de 50, entre 30 y 50 milisegundos. Esto sería lo que pretende 5G, ¿no? El Internet, el Fixed Wireless Access, que es el Internet para las casas, también el Internet residencial, las redes privadas disponibles para el transporte, y lo que se le llaman el Massive IoT, ¿no? Lo que hablábamos, el Massive Machine Type Communication, ¿no? Entonces, ya 5G pretende ser, como decir, una red única para lo que es tanto para lo que es Internet, voz, todas las aplicaciones que se necesiten, ¿no? De hecho, probablemente tomará más tiempo para que de alguna manera, realmente eso va de muchas cosas. Va a entrar a competir, ya está compitiendo, porque como les digo, ya se han implementado redes en otros lados donde el 5G provee Internet para las casas de manera inalámbrica, ¿no? Bueno, acá hablemos, perdón, permítame un segundito aquí porque tuve un problemita. Aquí estoy ya. Hablemos un poco del espectro. La principal característica de 5G con respecto a las tecnologías anteriores, con respecto a 4G, porque la descripción de la capa física se parece mucho a 4G, pero la principal característica es la flexibilidad que tiene 5G. En las tecnologías anteriores el espectro no pasaba de los 2.5 o 2.6 GHz. Ahora el espectro disponible para utilizar en 5G va a llegar hasta los 100 GHz. Digo va a llegar porque actualmente no se han especificado hasta los 100, pero sí está planeado utilizar hasta los 100 GHz. Lo que se tiene actualmente son dos rangos de frecuencia. El rango 1, que se conoce como Sub-6, que son bandas de los 450 MHz hasta los 6 GHz, y el rango 2, que cubre lo que se conoce como millimeter wave, que va desde 24 GHz hasta los 52 GHz. Hay unas diferencias importantes, ¿no? Seguramente están muy familiarizados con esto. A medida que aumento la frecuencia que utilizo, tengo problemas para lograr cobertura, ¿no? Entonces, las frecuencias bajas, ¿qué me permiten? Tener buena propagación, celdas amplias que tengan buena cobertura. El problema que hay con esto es que la interferencia que se generan entre las celdas me limita la capacidad. El ancho de banda que está disponible en las frecuencias bajas no es mucho, ¿no? Son canales de 20 hasta 70 megahertz llegan. Aquí podemos, en las frecuencias bajas, podemos utilizar MIMO. Al final vamos a ver de qué se trata esto. En las frecuencias altas tenemos el problema, en millimeter wave tenemos el problema de una propagación limitada, las celdas son pequeñas, la interferencia, por ser propagación limitada, no hay tanta interferencia entre las celdas, pero tenemos mucho ancho de banda disponible. Es por eso que se utilizan estas frecuencias altas, ¿no? Mientras en las bajas tenemos canales de 20 MHz, en las altas podemos tener canales de 400 MHz, es decir, hay mucho espectro disponible, y con ese espectro es que logramos esas velocidades de los gigabits por segundo. Bueno, hablemos un poquito de OFDM, que es la técnica de multiplexación que se utiliza para 5G. También se la utilizaba en 4G. 5G se basa mucho en 4G. Si ustedes les preguntan qué es 5G, es un 4G, pero mucho más flexible. Lo que no se pudo alcanzar en 4G por temas sobre todo de limitaciones de hardware, de cómputo, ya se lo ha alcanzado en 5G. Hablemos de dos características para las señales que las vamos a ir utilizando en los siguientes slides. En el dominio del tiempo simplemente lo que nos dice es cuánto dura un símbolo. En el dominio de la frecuencia es el ancho de banda que se utiliza para
transmitir ese Fourier, es la que se utiliza acá para generar las señales OFDM. En realidad es la inversa de la transformada de Fourier, como saben, ¿no? De un pulso, la transformada es la función sinc, esta es la clave para OFDM. Entonces, OFDM, para explicarlo así brevemente, de manera rápida, lo que utiliza es algo que se conoce como los subcarriers. Los subcarriers son los símbolos sinc. ¿Qué tiene de ventaja OFDM con respecto a, por ejemplo, la multiplicación de frecuencias, la sencilla multiplicación de frecuencias? Que es que, si ustedes se fijan en estos subcarriers, están bastante ajustados. El pico de un subcarrier coincide abajo con los nulos de todos los demás subcarriers. Eso, en términos matemáticos, quiere decir que los subcarriers son ortogonales entre sí. Esto es lo que permite meter bastante subcarrier en un, digamos, en un ancho de banda, en una cantidad de espectro determinada, ¿no? Antes, en la multiplicación por frecuencia, yo tendría que casi separar mi ancho de banda, dividirlo en espacios específicos, y no puedo meter tanta información ahí. Ya con OFDM, gracias a esto de los subcarriers y la característica principal siendo que el pico de los No se escucha bien. Perdón, Hay que un parece problemita que... de conexión. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, ahí está mejor, sí. ¿Hola? Ahí está Ok, mejor. ok. Bueno, entonces lo que hablaba era que hay un término que se utiliza mucho en las redes celulares, que es la eficiencia espectral. OFDM ha permitido que esa eficiencia espectral mejore notablemente. OFDM se empezó a utilizar en las redes celulares a partir de 4G, la red LTE. En 5G tienen una flexibilidad que en el siguiente slide la vamos a ver, ¿no? Entonces, esto es una técnica que me permite multiplexar muchos usuarios. Básicamente la idea es, estos subcarriers yo lo divido entre mis usuarios. Un usuario me puede usar X cantidad de subcarriers, otro usuario Y cantidad de subcarriers. Pasemos al siguiente slide. Bueno, este es otro concepto. Pongan bastante atención a este concepto, por favor. Este concepto es nuevo en redes celulares, se lo introduce a partir de 5G. Se llama la numerología. Simplemente para describir... Es como que falló la comunicación. Perdón, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí está bien, sí, ahí escuchamos, sí. Ahí estamos. Hay un problema con el internet, parece. Bueno, hay un término que se conoce como el subcarrier spacing, que es el espacio, de manera gráfica se lo puede ver como entre los espacios, entre los picos de los subcarriers. Entonces, en la numerología se refiere a los subcarrier spacing, a los espaciados de subportadoras que permite 5G. En 4G solamente se utilizaba los 15 kHz. En 5G esto es muy flexible, puede ser 15, 30, 60, 120 y 240. Esta parte quiero que la recuerden bien, por favor, es importante. ¿Cuál es la idea de utilizar diferentes espaciados de la subportadora? Como ustedes saben, hay una relación, ¿no?, entre lo que dura en el ancho de banda y lo que dura en el tiempo. A medida que yo aumento mi subcarrier spacing, aumento mi espaciado de subportadora, el símbolo me va a durar menos tiempo. Acuérdense que uno de los casos de uso era tener una latencia bien baja, ¿no? Entonces, para tener una latencia bien baja, yo voy a tener que usar un subcarrier spacing bien alto, ¿no?, porque los símbolos duran menos tiempo. Aquí hay una gráfica que también es importante, ¿no? Estos espaciados de las subportadoras, no todos se pueden utilizar en los rangos de frecuencias que hablábamos. El 1 era las menores a 6 GHz, solo se utilizan de 15 a 60. El 2 eran
las de millimeter wave, mayores a 24 GHz. Ahí se utilizan 60, 120 y 240. Hay un término que también es muy importante, es el resource element. Eso es como la mínima unidad, el mínimo recurso con el cual yo puedo transmitir información. Ya lo vamos a ver en el siguiente slide de manera más, creo que va a quedar más claro con este slide. Entonces, un cuadrito de estos de aquí es un resource element, que un resource element está compuesto por un lado de lo que es la subportadora y en el eje de las X son los símbolos. Podríamos decirlo, en el eje de las Y la frecuencia, en el eje de las X los símbolos. ¿Qué va en un resource element? Va un símbolo ya modulado. En 5G tenemos varios esquemas de modulación, lo vamos a ver más adelante, pero aquí ya lo menciono. Y cada esquema de modulación, recuerden ustedes que me permite transmitir cierta cantidad de bits por símbolo. Tomemos, por ejemplo, el QPSK, que me permite transmitir 2 bits por símbolo. Es decir, uno de estos cuadritos es un símbolo QPSK y ahí voy a transmitir. De estos esquemas Disculpa, no se les voy a mostrar. no se entiende. Sí, pues, No se escucha bien. Perdón, parece que se está cortando la comunicación, la voz. A ver, ¿ahí me están escuchando? Sí. Hola. Sí, está mejor allí. Sí. Ajá. Correcto. Ok, esperemos que siga así. Entonces, lo que hablaba es que esta grilla resume todo, ¿no? La información viaja aquí en cada uno de estos cuadritos. Cada uno de estos cuadritos se llama un resource element. Y ahí lo que va es un símbolo de la modulación. Cada esquema de modulación tiene su cantidad de bits que yo puedo transmitir ahí. Toda la información se transmite aquí. Se organiza de esta manera como en tiempo. Es el cyclic prefix, que la idea es una protección, ofrecer una protección en los símbolos con respecto a la interferencia intersímbolo. Hay un concepto que se llama el delay. Se sigue cortando, Javier. No sé si puedes ubicarte mejor. No sé si está la señal, algo está pasando con la señal. Transmiten un impulso, llega a la misma. Hola, ¿sí me escuchan? Está cortado, se sigue cortando a cada rato. Se sigue cortando. Se corta la voz. No sé, se corta la voz. Doctor, voy a volver a conectarme. Son solamente un minuto. Me Sí, toma seguro. para, Está bien, porque sí, para se mejorar. está cortando bastante. Se está cortando bastante la comunicación. Ok. Sí, entiendo. Voy a volver a conectarme. Ya me vuelvo a conectar. Bien. Okay, gracias. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí está mucho mejor. Ajá. Ok, cambié de red al celular. Parece que el Wi-Fi está dando problemas. Esperemos vaya mejor en este momento. Gracias. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, les hablaba del delay spread. Este es un concepto que se maneja bastante en los canales inalámbricos. Como ustedes saben, yo transmito un impulso, pero en el receptor no llega solo ese impulso, sino que me llega por la multitrayectoria que sigue ese impulso en el canal inalámbrico, me llegará una primera instancia con una
potencia, digamos, alta, luego otra con menor potencia, y así me llegan varias instancias del impulso, de la señal que yo transmití. La diferencia entre el primero y el último que me llegó del mismo impulso es lo que se conoce como el delay spread. ¿Qué pasa con ese delay spread? Que puede ser que yo transmito una señal y transmito un símbolo, como está aquí abajo, ¿no? El símbolo 1, y transmito el símbolo 2, pero puede ser que el símbolo 2 comience a llegar antes de que se cumpla ese delay spread. Es decir, comienza a llegar el símbolo 2, pero aún me están llegando instancias del símbolo 1. Entonces, esto es lo que se conoce como el cyclic prefix. Para solucionar esto se utiliza algo que se llama el cyclic prefix, que consiste en, al inicio de cada símbolo, copiar la última parte del símbolo. ¿Por qué la última parte al inicio? Ahí hay un tema del convolution, ¿no? Que es circular. Por eso es que se utiliza la última parte. Pero bueno, el cyclic prefix es para proteger a los símbolos de la interferencia por causa del delay spread que introduce el canal. Bueno, hablemos un poco de cómo se maneja el sincronismo en 5G. En realidad esto que les voy a hablar acá, frames y subframes, se ha utilizado siempre en la telefonía celular, pero 5G introduce algo más novedoso que ya les voy a describir. Como habíamos visto en la grilla anterior, en el tiempo, esos cuadritos son símbolos, pero esos símbolos hay que organizarlos de alguna manera. ¿Cómo se los organiza? En subframes, 14 símbolos son un subframe, y 10 subframes se convierten en un radio frame. Es la manera como el sistema organiza la información en el tiempo. Ahora, el tema con 5G es que como hay diferentes numerología, es decir, diferentes subcarrier spacing, y cada subcarrier spacing, como lo vimos, tiene un símbolo, una duración de símbolo diferente. A medida que voy aumentando el subcarrier spacing, el símbolo se hace más pequeño en el tiempo. Entonces, en un subframe variará la cantidad de símbolos dependiendo del subcarrier spacing. Aquí les puse como ejemplo los 15 kHz, el de 30 kHz y el de 60 kHz, ¿no? Una diferencia importante con otros sistemas celulares que tiene 5G, la cantidad de símbolos en un subframe era fijo, hasta 4G. De hecho, en 4G es el de 15 kHz. 5G se diseña a partir de 4G y no, digamos, no fue un borra y va de nuevo como había ocurrido en las tecnologías anteriores. GSM utilizaba multiplexación en frecuencia y multiplicación en el tiempo, es decir, FDM o el FDM y el TDM, perdón. 3G utilizó ya el CDMA, es decir, la multiplexación por códigos. Si se dan cuenta, es un cambio bastante radical. Y LTE utilizó el OFDMA, también un cambio radical. Pero 5G ya no fue así, sino que lo que decidió la 3GPP, que es un organismo que se encarga de la estandarización. Este organismo está formado por las mismas empresas, tanto los operadores como los proveedores de equipos de redes, decidió trabajar a partir de 4G por una razón, porque las redes 5G iniciales están trabajando juntas con las redes 4G, es decir, las redes 5G iniciales no son independientes. Es por eso que también se incluye la subportadora de 15 kHz y todas, si ustedes se dan cuenta, esas subcarrier spacing son múltiplos de 15, ¿no? 15, 30, 60, 120 y 240. Entonces, esta es la manera como se organiza en el tiempo los símbolos. Bueno, este esquema que les estoy mostrando aquí, la cadena de transmisor y receptor, es casi que un resumen de cómo viaja la información, ¿no? Ya vamos a ver unos slides más a qué se refiere esto de canales físicos y señales de referencia. Por ahora tómenlo esto como la información
la data de control y la información del usuario. Va a la modulación, se mapea a los resource elements, a esa grilla que vimos, esa grilla de cuadritos que habíamos visto. Acá se genera las señales OFDM con la inversa de la transformada de Fourier. Se añade el cyclic prefix. Voy a regresarme un slide porque algo que me faltó mencionar es estos símbolos que ustedes ven aquí con color naranja están marcados de ese color porque esos símbolos incluyen el cyclic prefix. Es decir, esos símbolos duran un poco más que los demás símbolos. Es así como se previene que haya interferencia intersímbolo. Entonces, se genera la señal OFDM, se añade el cyclic prefix, viene la conversión digital análoga, se genera la señal RF y con el amplificador de frecuencia luego se transmite. Esto es en el transmisor, ¿no? Acá, este es un esquema que funciona para la generación de señal cyclic prefix o FDM, que es simplemente añadir el cyclic prefix a la señal OFDM. En el siguiente slide vamos a ver que hay otro tipo de OFDM que también utiliza 5G, pero el concepto es el mismo, nada más que se agrega algo adicional por un tema importante que les voy a describir. Luego en el receptor llega la señal, la frecuencia con la que llega es de RF, se baja a lo que se llama como banda base, conversión de análogo a digital, se remueve el cyclic prefix, aquí no se aplica inversa de transformada de Fourier, sino la transformada de Fourier, se extrae de los resource elements de esa grilla, toda la información se organiza en esa grilla que vimos en unos slides anteriores. Luego viene la demodulación y ya va la información a los canales físicos y las señales de referencia. Ya vamos a ver en un momento a qué se refiere esto de canales físicos y las señales de referencia. Esto es algo que les quería mostrar, es la forma de onda. Hablábamos que OFDM es el esquema de multiplexación. Sin embargo, hay dos formas de OFDM que utiliza 5G por la siguiente razón. Primero, el cyclic prefix OFDM se utiliza tanto para downlink como para uplink, es decir, como la bajada de la radio base al celular o también para la subida del celular hacia la radio base. Y hay otro que se conoce como el Discrete Fourier Transform Spread OFDM, DFTS o FDM. También se lo conoce como Single Carrier FDMA. ¿Qué pasa? Que OFDM tiene una desventaja, tiene un pequeño problema. Como yo estoy combinando subportadoras y ellas se suman, es posible que una subportadora tenga mayor potencia que otra. Como vimos en la cadena de transmisión, al final para transmitir al aire, al canal, hay un amplificador de potencia. Los amplificadores de potencia manejan un concepto que se llama el Peak to Average Power Ratio, que es, digamos, la separación que hay entre el pico máximo y el promedio. Eso no puede ser muy alto. Si es muy alto esa diferencia entre el pico máximo y el promedio, el amplificador necesita mucha potencia, se necesita invertir mucha potencia para transmitir la señal. ¿Qué pasa en el uplink? Que el uplink, ¿quién es el que transmite? El móvil, el teléfono. Entonces, no me puedo dar el lujo, como el teléfono funciona con una batería, no me puedo dar el lujo de gastarle mucha potencia a transmitir una señal. Por eso se utiliza este esquema de DFTS o FDM, que elimina ese problema, es decir, no hay esa diferencia que tiene normalmente OFDM entre el pico máximo y el promedio. Esto trae unas desventajas, ¿no? No se puede utilizar MIMO, ya vamos a ver sobre MIMO, y se utiliza básicamente en condiciones malas, cuando las condiciones de radio no son malas, es decir, cuando una condición de radio es mala, cuando el móvil se ubica muy lejano a la celda, en algo que se conoce como el borde de la celda. ¿Cuál es la diferencia entre el cyclic prefix y OFDM y el otro Discrete Fourier Transform Spread OFDM? Aquí en este gráfico se ve muy bien. El primero es de cyclic prefix. Como ustedes ven, la información o los símbolos
de acá, de QPSK, se transmiten en paralelo. Y en el otro se transmiten en serie. Va un símbolo y ocupa todo, y me está ocupando todo el canal, ¿sí ven? Mientras que en el primero voy ocupando las subportadoras y puedo transmitir en paralelo. El segundo me va ocupando todo el canal y voy transmitiendo en serie. Este gráfico no lo vean muy complejo. En realidad lo que quise mostrar aquí es cómo se va aplicando el esquema para Cyclic Prefix o FDM. Voy tomando de la grilla, acuérdense, toda la información se organiza en esa grilla. Voy tomando en paralelo los elementos de esa grilla y le aplico la inversa de la transformada de Fourier. Este gráfico aquí, lo que estoy reflejando es esa fórmula de la transformada de Fourier. Que hay una parte real, una parte imaginaria, y lo que está mostrando este gráfico aquí es que cada uno de estos resource elements se multiplica por una subportadora, ¿no? Al final todo eso se suma y eso es lo que se transmite. Es decir, el mensaje que tienen que sacar de acá es Cyclic Prefix o FDM, la información se transmite en paralelo en la subportadora. Mientras que el otro, hay una etapa previa, es el mismo Cyclic Prefix o FDM, pero hay una etapa previa que se conoce como el Transform Precoding, que básicamente, para hacerlo sencillo, es aplicar un FFT, una Fast Fourier Transform, antes de generar la señal Cyclic Prefix o FDM. Como les había dicho, acá no va en paralelo, sino que va en serie, ¿no? Va en serie, se aplican unos correlacionadores que lo que hacen es tomar las componentes de frecuencias de las subportadoras que se van a utilizar para ya llenar la grilla, ¿no? Entonces aquí en Discrete Fourier Transform, Spread o FDM, lo que se hace es, previo a llenar la grilla, aplico una Fast Fourier Transform. El mensaje que se tienen que llevar de aquí es, en el uno transmito en paralelo en la subportadora, en el otro voy transmitiendo en serie y no utilizo subportadora, sino que utilizo toda mi portadora, ¿no? El espectro que me asignen, porque esta grilla que está aquí son subportadoras. Yo puedo utilizar 4 de esas subportadoras para transmitir en el uplink, en la subida, utilizando este esquema. Entonces la señal, la información no se va a dividir en cada uno de esas 4, ¿no? Sino que las 4 juntas voy transmitiendo en serie. Primero un símbolo, luego el otro símbolo, luego el otro símbolo. Esa es la idea aquí, ¿no? Hablemos un poquito de los esquemas de modulación, ya los habíamos visto atrás. Los esquemas de modulación igual son muy similares a los que se utilizan en 4G. Se añade el Pi BPSK simplemente para el uplink. Esto que ven acá, PDCCH y PUSCH, ya lo vamos a ver, creo que en el slide siguiente está. El que tiene D es para downlink, canal físico compartido de uplink. El siguiente es el canal compartido de uplink. Entonces, los esquemas de modulación, los típicos que se utilizan son QPSK, que puedo transmitir 2 bits por símbolo. Tengo el 16QAM, que son 4 bits por símbolo. 64QAM, 6 bits por símbolo. 256QAM, 8 bits por símbolo. Como les decía, solamente BPSK se utiliza para el uplink, porque ese tiene menor cantidad de bits por símbolo y se utiliza para condiciones de radio malas, ¿no? Al borde de la celda, o estoy en una zona donde hay mucha interferencia. Entonces, los símbolos de modulación se mapean a esa grilla, lo que les había dicho, ¿no? Esa grilla es la clave de todo. Entonces, hay dentro de la radiobase, hay algo que se conoce como un módulo que se conoce como el scheduler. Es una entidad que se encarga de decir, bueno, a este móvil le vamos a asignar estos colores que ustedes ven aquí en esta grilla. Consideren que cada color, amarillo, gris y naranja, es un móvil. Es decir, al primer móvil se le asignaron todos esos recursos de amarillo. Acuérdense, en la vertical la frecuencia, en la horizontal los símbolos en el tiempo, ¿no?
A otro móvil se le asignó los recursos del grid. ¿De qué depende que se asignen un esquema de modulación u otro? Esta entidad que les digo, el scheduler, es el que decide eso. ¿De qué depende? Básicamente de las condiciones de radio. Para yo poder transmitir 8 bits por símbolo, si ustedes van a la descripción, al análisis matemático del 256 QAM, ustedes van a ver que 256 QAM requiere una relación de señal a ruido mucho mejor que un QPSK. Entonces, básicamente depende de la calidad de la señal, ¿no? De las condiciones de radio. Por ejemplo, en esta cuadrilla que yo tengo aquí, lo que puedo yo deducir es que el móvil que se le asignaron los recursos con 64 QAM está experimentando mejores condiciones de radio que aquel que se le asignaron los recursos con QPSK. Tal vez estas subportadoras están interfiriendo con una celda vecina, una celda vecina está utilizando al mismo tiempo esas subportadoras y el móvil lo está reportando, porque el móvil siempre está reportando las condiciones de radio hacia la celda. Entonces es la celda, es el scheduler, la entidad que les hablaba, el que decide. Entonces a este yo le voy a asignar QPSK, a aquel le voy a asignar 16 QAM. Todo depende de la relación señal a ruido que esté experimentando el móvil en ese momento. ¿Cómo lo sabe la celda? El móvil se lo está reportando. Este tema también es interesante, los anchos de bandas del canal. Aquí hay mucha más flexibilidad. Aquí la palabra clave de 5G es la flexibilidad. Entonces, para que ustedes tengan una idea, en 4G se utilizaban 5, 10, 15 y 20, nada más. 5, 10, 15 y 20 de canal. Hay un concepto que se conoce como agregación de portadora, que lo que me permite es agregar varios canales. Yo podría agregar, por ejemplo, 3 canales de 20 en LTE, en 4G, y ya tenía 60. Sin embargo, 5G, como ustedes ven, ya las posibilidades son mucho más amplias. En el rango de frecuencias de menor a 6 GHz, yo tengo posibilidad de agregar hasta 100 MHz, un canal de 100 MHz, es decir, 5 veces más de lo que podía hacer en LTE. En LTE, para yo llegar a 100 MHz, necesitaba hacer una agregación de canales, de 5 canales. Y la agregación de canal no es tan eficiente porque hay que controlar eso y se utiliza es parte de ese espectro en el control y no para transmitir la información del usuario. Cuando me voy a las millimeter waves, por eso es que millimeter wave es tan importante a pesar de las dificultades que hay en la propagación, ¿no? Como hablábamos en unos slides atrás, el estar en esos rangos de frecuencia, la pérdida es bastante alta, pero miren, puedo tener hasta 400 MHz en un solo canal. Entonces, guárdense esto, ¿no? Hasta 100 MHz en sub 6, por debajo de 6, hasta 400 en la frecuencia millimeter wave. Estamos ya en los últimos slides y de aquí, si ustedes tienen algunas preguntas, ahí las podemos hablar, ¿no? Hablemos un poco de cómo se mapea la información, cómo viene la información en el flujo de las capas, ¿no? Entonces, estas son las capas inferiores, RLC, MAC y la capa física. Hay unos términos que se han utilizado en realidad siempre, desde que comenzó la telefonía celular. A nivel de la capa RLC están los canales lógicos, a nivel de la capa MAC se llaman canales de transporte, a nivel de la capa física se llaman canales físicos, y hay unas señales físicas que son señales para medir la calidad del canal. La idea de todas estas señales amarillas aquí es que el móvil pueda saber en qué niveles de recepción de señal está teniendo o qué calidad, qué relación señal a ruido está experimentando con esta celda y en esas subportadoras que le están transmitiendo. Para eso se utilizan estas señales. La información de arriba, estamos hablando en el downlink de la radio base, se organiza en información de control, información de usuario.
Todo esto que dice aquí, Master Information, este MIB, SIB son el Master Information Block, Sister Information Block, son información de la celda. Desde luego, para que el móvil se comunique con la celda tiene la radiobase tiene cierta configuración, ¿no? Toda esa configuración, la radiobase se la comunica al móvil a través de esta información. Y para eso hay un canal de broadcasting. Broadcasting quiere decir que todos en la celda tienen que leer esa información. Hay información de control para setear las llamadas, para hacer un handover, el paging, que es cuando llega una llamada o llega información para un móvil y hay que ubicar dónde está ese móvil. Todo eso es información de control. Hay canales de control para eso. El canal de control común, canal de control dedicado. Común aplica para todos los móviles que están en la celda. Dedicado aplica solo para el móvil, un móvil en específico. Y tenemos la data del usuario, ¿no? La información del usuario. En la capa RLC, Dedicated Traffic Channel se llama esto, y van cambiando los nombres conforme voy variando de capa. Digamos que lo importante aquí es que ustedes sepan cómo se organiza la información, ¿no? Por un lado, configuración de la celda, por otro lado, control de las llamadas, de las sesiones de datos, y por otro lado, la información del usuario. Y así se mapea de RLC, MAC y la capa física. Esto es en el downlink. En el uplink ocurre algo similar. Simplemente que acá hay algo adicional que se llama el acceso aleatorio, que es un procedimiento que se realiza al inicio cuando el móvil no está en sincronismo con la celda. Siempre el móvil debe estar en sincronismo con la celda para poder transmitir información del usuario. Para lograr ese sincronismo en el uplink hay un procedimiento inicial. Previo a transmitir cualquier información de usuario, hay un procedimiento que se llama el Random Access Procedure. Lo mismo, hay señales físicas que simplemente son para evaluar la calidad del canal. Y en base a la calidad del canal se toman decisiones. Por ejemplo, si mi móvil se da cuenta que la señal está siendo muy mala ya, como lo que me pasaba hace un momento, estaba en una red Wi-Fi, el móvil reporta eso a la radiobase, se le setean ciertas configuraciones donde ella decide, este móvil está experimentando una señal muy baja, entonces tengo que ordenarle que haga un handover hacia otra celda. Y el móvil sabrá cuál celda es la mejor hacia la que se puede ir. Para eso se utilizan esas señales físicas para controlar la calidad del canal. Acá un poco para que vean que todos esos canales se mapean también a la grilla. PDCCH era el canal de la data de usuario, todo lo azul. PDCCH es un canal de control, información de control, lo verde, y este azul más oscuro es una señal de referencia de las que se utilizan para evaluar la calidad del canal. El mensaje acá es: toda la información se organiza en canales y a la final esos canales se mapean a la grilla. O sea, la grilla es clave, ¿no? Hablemos rápidamente de MIMO, quedan unos minutos. MIMO, como ustedes seguramente conocen, es lo que se conoce como entradas múltiples y salidas múltiples, ¿no? Hay 3 versiones de MIMO que se utilizan en 5G. El uno se conoce como la ganancia por diversidad. Lo que quiere decir es que con la misma señal viaja por las antenas que yo tengo disponibles. En MIMO yo puedo tener, hagamos un ejemplo sencillo, 2 antenas transmisoras en mi radiobase, 2 antenas receptoras, eso es un MIMO 2x2. La misma señal yo la transmito por las 2 antenas. ¿Qué me ofrece eso? Que hay redundancia, es más fácil que el móvil pueda decodificar esa señal. Antes de hablar de la de en medio, hablemos una que se llama ganancia por la multiplexación espacial. Eso ya me permite mejorar el throughput. No voy a transmitir la misma señal, sino que voy a transmitir información. Perdón, no hablemos de señal, hablemos de información. Voy a transmitir información diferente. ¿Qué me permite eso? Que puedo transmitir más información al mismo tiempo, puedo obtener mejores throughput. Para que tengan una idea, diversidad se utiliza cuando hay malas condiciones de radio, hay que mejorar la recepción. Multiplexación se utiliza cuando hay buenas
condiciones de radio puedo transmitir más información. Y hay algo que se conoce como la ganancia por beamforming, se llama, básicamente. Que lo que hace beamforming es direccionar la señal a un móvil específico. Acá adelante vamos a ver esto. Acá lo que quería mostrar era una representación matemática del MIMO. Hay una etapa que se llama el precoding. ¿Por qué el precoding es necesario? Imaginen el caso anterior que yo hablaba de multiplicación espacial, es decir, transmitir información, imaginemos más bien la transmisión por diversidad. Voy a transmitir la misma información, pero acuérdense que en MIMO se forma como un sistema matricial ahí de ecuaciones, ¿no? Acá en matemáticas, ¿no? Un sistema de ecuaciones. Yo necesito tener de alguna manera diferentes variables o variables independientes, combinaciones lineales independientes entre las ecuaciones. Entonces, si me llega por alguna razón la misma señal me llega a la recepción de tal forma que las ondas, los picos, el pico de una instancia de la señal coincida con un valle de otra instancia de la señal, eso se llama interferencia destructiva, ¿no? Y prácticamente no me va a llegar nada valioso. El precoding es aplicar unos pesos ahí en el transmisor de tal manera que en la recepción no ocurra eso, siempre haya información que me sirva y no haya interferencia destructiva al momento de llegar al receptor. Y bueno, otra cosa que les quería mostrar era, aquí muestro el tema del beamforming. Como el beamforming se utiliza para algo que se conoce como multi-user MIMO. Porque hasta ahora lo que hemos hablado es de transmitir a un mismo usuario. Eso es el single user MIMO, que es en esta grilla la primera, ¿no? Utilizo recursos separados para cada, la primera, si yo quiero transmitir a un usuario, utilizo unos recursos, transmitir a otro usuario, utilizo otros recursos. Si yo quiero transmitir a múltiples usuarios utilizando los mismos recursos, ya viene algo que ya se comenzó a usar en 4G, pero no llegó a la práctica. En 5G ya es necesario el beamforming. ¿Por qué es necesario el beamforming? Por esas frecuencias altas a las que estamos transmitiendo, ¿no? Necesito redireccionar la señal y concentrar la potencia hacia el móvil. Y aplico ciertos ajustes en la fase, ciertos pesos y hago que mis antenas concentren la potencia en una dirección específica. Eso es el beamforming. Y me permite de esa manera utilizar las mismas soportadoras, los mismos símbolos para transmitir a varios móviles. Bueno, con esta terminamos. Esto es el resumen. Sé que ha habido varias información. Para darles una pista ahí de la lección que van a tener, la pregunta está aquí, en esta hojita, y es algo muy sencillo. Acá he resumido digamos que los principales puntos que ustedes se deberían de llevar de esta presentación. Los casos de uso, los vimos, ¿no? El mobile broadband, ancho de banda, throughput alto, las comunicaciones de máquina, esto es transmitir a muchos dispositivos, duración de batería muy larga, hasta 10 años, y las aplicaciones de latencia muy baja, ¿no? Menores a 1 milisegundo. El espectro, 2 rangos de frecuencia, sub 6, menores a 6 GHz, el rango 1. Rango 2, millimeter waves, superiores a 24 GHz hasta 52. Esto en los releases siguientes de la 3GPP va a llegar hasta 100, pero por ahora hasta 52. Las formas de onda que vimos, el downlink y uplink, el cyclic prefix o FDM, que es transmitir en paralelo. En uplink, el discrete Fourier transform, spread o FDM, eso se utiliza solo para uplink para evitar el problema del alto ratio de pico al average de la señal, ¿no? La numerología, esto es importante, acuérdense, el espaciado de las subportadoras que hay disponibles en 5G, 15, 30, 60, 120 y 240 kHz. 15, 30, 60, 120, 240 kHz, los espaciados de subportadora disponibles. Los esquemas de modulación disponibles, PIB-PSK, 1 bit por símbolo, QPSK, 2 bits por símbolo, 16 QAM, 4 bits por símbolo.
64 QAM, 6 bits por símbolo, 256 QAM, 8 bits por símbolo. Y los anchos de banda de canal disponibles tenemos en el primer rango de frecuencias hasta 100 MHz. En el segundo rango, en millimeter wave, hasta 400. Y los breves slides que vimos de MIMO, tenemos 3 formas de MIMO, ¿no? Diversidad de transmisión, multiplicación espacial y el beamforming. El nuevo, el que ya se está utilizando y lo nuevo, lo novedoso que trae 5G es el beamforming, ¿no? Acuérdense, beamforming es direccionar el haz que transmite la antena hacia el móvil. Y bueno, eso sería todo. Si ustedes tenemos unos 5 minutos antes de 10, ¿tienen alguna pregunta sobre esto, sobre algo de 5G o telefonía celular? Estoy atento, estoy abierto para responder. Sí, buenos días. Una consulta. Sí, sí. Bueno, mi consulta va desde el punto de la cobertura. Si bien se habla de de ondas milimétricas, estas se ven afectadas por factores externos, por ejemplo, la lluvia. Y si es así, ¿cómo se piensa contrarrestar eso? Sí, mira, en realidad, al día de hoy, lo que se está haciendo con ondas milimétricas es lo que se conoce como small cells, celdas pequeñas. Y la verdad que lo que se está haciendo es aplicar en cobertura indoor escenarios muy reducidos, por ejemplo, en una universidad, redes privadas en una universidad, así. Es decir, para lograr cobertura outdoor, cubrir una ciudad, al momento, hasta ahora, no se lo está implementando. O sea, sí, está en el papel, tenemos el beamforming, pero ya en la práctica aún no se lo está implementando. Y si se lo está haciendo en Fixed Wireless Access, son con coberturas muy específicas, por decirte, hablemos acá en términos coloquiales, a una cuadra, cosas así, algo muy limitado. O coberturas de oficina o coberturas en universidades, muy limitadas. Eso es lo que se está haciendo en la práctica precisamente por esas limitantes. Además, si vas a cubrir una ciudad con millimeter wave, la inversión es inmensa, ¿no? Como te imaginarás, son menos de 100 metros que puedes cubrir teniendo línea de vista. Entonces no es muy buena idea desde el punto de vista financiero. Eso es decir, que lo más probable es que se ocupe el rango de frecuencias 1 que se muestra en la diapositiva. Sí, hay una banda específica que es la que, digamos, más popularidad está teniendo, que es la de 3.5 GHz. Okay. Esa es la banda que más popular que se está utilizando para cobertura outdoor, la cobertura, digamos, a la que estamos acostumbrados en radio celular. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Existen realmente afectaciones a la salud si se emplearía ondas milimétricas, específicamente empleando las celdas pequeñas? Bueno, han hecho estudios y no hay ninguna prueba de que exista. El tema es que siempre hay un control en esto, ¿no? Estas ondas, por ejemplo, 30 GHz, transmiten los microondas, pero a varios kilómetros con una potencia elevada. El tema es que acá la potencia con la que se manejan estas redes son muy limitadas y eso siempre está bastante controlado. En todos los países hay organismos que regulan estas radiaciones no ionizantes, entonces nadie puede poner un transmisor a una potencia que no esté recomendada justamente para evitar estos problemas, ¿no? La respuesta sería no hay afectación porque hay control de esto. No puedes transmitir con una potencia desmedida que pueda causar algún problema. Incluso con estas potencias no hay unas pruebas de que hayan afectaciones a la salud, ¿no? Pero está el cuidado de que no se transmita con esas potencias muy altas. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Voy a aprovechar para despedirme porque ya mismo le sale el anuncio de la lección por SitWeb. Entonces, bien, quiero agradecerte bastante por esta presentación muy buena, excelente, sobre 5G, que nos ha ayudado muchísimo a profundizar nuestros conocimientos sobre el tema, ¿no? Y a los estudiantes también bastante, entiendo yo, en este nuevo tema que está de moda.
y es muy, muy importante. Bueno, esperamos seguir en contacto contigo y vernos en futuras oportunidades. Bien, doctor, le agradezco la oportunidad y estamos abiertos, estamos a la orden cuando Muchísimas se gracias. pueda. Excelente. Ok, Excelente presentación. Muchas gracias. gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias. Muchas gracias. Como les indiqué, ya está publicada la lección en el sitio web. Tienen ahí 30 minutos, o entre 30 y 40 minutos para terminar. Así que empiecen ahora. Deben de poner sus cámaras proyectando, enfocándose a ustedes para poderlos ver haciendo la lección. Y pues la lección es individual y deberían subirlo al final, obviamente, ¿no? Tomarle una foto, escanear el documento y subirlo en formato preferentemente PDF, ¿no? O en otro formato que no sea PDF, o creo que hay otro que es JPG, pero formatos que se puedan observar. Entonces pongan sus cámaras enfocándose ustedes mismos, descarguen la lección y empiecen a trabajar.
No requieren usar audífonos, no se requiere usar audífonos. Por favor, apaguen celulares. Señor Cedeño, señor Cedeño, allá. Ponga Sí, bien la cámara, que no lo veo bien. Ponga bien la cámara. Uy. Apuntando a la hoja donde está escribiendo. Sí, ok. Y tratando de que se vea bien. Ok, está mejor, sí. Está mejor. Ok, señor Jiménez, por favor, enciende la cámara. Señor Jiménez, la cámara, por favor. La cámara, señor Jiménez. Jiménez. Hola, sí, sí tengo mi cámara puesta. Sí, pero no se ve. Ahora sí. No puede usar audífonos. No pueden usar audífonos. Por favor, quítense los audífonos. Sí, era para hablarle, pues. Ah, ya, ok. Solo para eso. Está bien. Sí. Gracias.
Campo verde, por favor, encienda la cámara. Campo verde. Campo verde. Está encendido, doctor. Sí, no se proyecta todavía. Sí, sí. Ahí ya, están como, parece que se duerme entonces el tema. Ok. Traten de activar la cámara cada tiempo, ¿no? No le he desactivado yo. Ok. No, sí, sino que parece que se va como que se duerme. Se va a stand-by.
Ok, ahora sí lo veo, señor Bernal. Ahora sí lo veo. Listo. De la Cruz, no lo veo a De la Cruz tampoco. Ahí sí. Ok, gracias. Gracias por encender la cámara. Gracias.
Señor Astudillo, active su cámara, por favor. Está activada, ingeniero. Sí, no sé, hay que creo que hablar o moverla un poquito, o no sé. Ahí está, ahí lo veo, sí. Ahí está. Ya. Sí, está activada. Sí, sí, hay que como despertarla, como que está un poco, como que al comienzo se duerme. Ya, también la veo a María Verónica Meyer. Ya, ya la veo.
Profe, una pregunta. Hola, hola. Sí, sí, hola, dígame. ¿A qué hora termina la lección? ¿A las 10:35? Creo que está bien. Sí. Tienen hasta las 10:40, pero posiblemente les dé más tiempo. Ah, ya. Sí, estoy viendo darles unos minutos adicionales. Yep. Ok.